Bienvenidos, hoy estamos iniciando este maravilloso estudio de la fe de Jesús para comprender algunos conceptos básicos de la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar primeramente entendiendo quién es Dios. Para poder comenzar con nuestro estudio, acompáñame en esta breve oración. Querido Jesús, queremos pedir tu bendición y tu dirección. Al abrir tu palabra, también abrimos nuestros corazones para recibirla. Queremos conocerte, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. La primera pregunta en nuestro folleto de estudio es: ¿cuántos dioses hay? Bueno, si miramos el mundo vamos a ver que hay muchas religiones, hay muchos supuestos dioses. Está el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, religiones tribales y otras religiones que hay alrededor del mundo, y todas ellas dicen creer en Dios y todas ellas dicen tener al verdadero Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Ven lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 4, verso 6. Dice: hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, este texto es muy importante para entender un poquito acerca de ese único Dios. Los demás dioses que se presentan en este mundo tristemente son dioses falsos que nos llevan por caminos que parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Y lo han afirmado personas que han salido de esas denominaciones religiosas y han entrado al cristianismo conociendo y proclamando a Jesús como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, veamos los 4 todos que presenta Efesios 4:6. Miren esta tablita. Dice que hay un solo Dios y Padre, Dios y Padre, de todos, sobre todos, por todos y en todos. De todos significa que Dios es Padre de todo ser humano. No importa la raza, no importa el color de piel, no importa su posición social, no importa qué crea. Dios es su Padre por creación. O sea, le pertenecemos, eso es lo que significa de todos. Creación y pertenencia. Todos somos sus hijos, por ende, todos somos hermanos. Dice que Dios está sobre todos. O sea, querido hermano, amigo, no existe otro Dios. Dios reina sobre todo lo creado. Él está por encima de todo ser humano, por encima de toda supuesta deidad. Dios es sobre todos y lo ha mostrado a lo largo de la historia de este mundo. También dice el texto que Dios está por todos. Una mejor traducción sería a través de todos. O sea, Dios usa a todo mundo. Dios puede usar al bueno como al malo. Dios puede usar al que cree como al que no cree. Dios es por todos o a través de todos. Y también el texto nos dice que Dios está en todos. Esto habla de la inmanencia de Dios. Dios es inmanente. Inmanente significa que Él es cercano, está cerca de nosotros. Es un Dios presente, personal y condescendiente. En todos significa que Dios toca todo corazón. Su poder se manifiesta en todo lugar por medio de su providencia, omnipotencia y omnipresencia. Entonces, ¿cuántos dioses hay? La respuesta es: hay un solo Dios verdadero. La otra pregunta dice: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de cómo es Dios. Y también estamos hablando de cómo Dios se manifiesta en este mundo. Entonces, veamos a ver qué nos dice la Biblia. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu,
y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Este texto nos dice claramente que Dios es espíritu. Antes de la caída, Dios se manifestaba de manera corpórea, su presencia plena se depositaba en este mundo y Adán y Eva podían soportar estar ante la majestad y santidad de Dios, pero después de la caída ya no pudo ser así. Entonces Dios se manifiesta a través de su Santo Espíritu. Dios se presenta en forma espiritual para acercarse a nosotros, porque Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Pero el hecho de mostrarse como un Dios espiritual nos habla de otros atributos divinos. O sea, Dios es inmortal, dice la palabra del Señor. O sea, Dios no muere. Dios también es eterno. Esto significa que no tiene principio ni fin. Algo que nos cuesta comprender porque nosotros tenemos un principio y un final, pero Dios no. Dios también es omnisapiente, lo sabe todo y también es omnipresente, lo ve todo, está en todo lugar, nada escapa a sus ojos. Y también el texto nos dice que Dios es espíritu. Literalmente este texto debió haber sido traducido como Dios el Espíritu, como un ser espiritual infinito. Dios no está sujeto a las mismas limitaciones de los seres materiales finitos y por lo tanto no se interesa tanto por lugares visibles y formas de culto como por el espíritu de los que lo adoran. Así que Dios está más interesado en las motivaciones del corazón que en los lugares que le hacemos en sí. Ahora, ¿cómo se adora a Dios el Espíritu? Bueno, el texto nos lo dice claramente, en espíritu y en verdad. ¿Cómo es la adoración en espíritu? Bueno, en espíritu significa que debemos adorarlo sin imágenes, sin esculturas, sin oraciones contemplativas, sino más bien sintiendo su presencia e invocando su nombre, porque todo el que invoca el nombre de Dios será salvo. Ahora, Hechos 17:29 dice algo muy interesante. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Por eso es que cuando adoramos en forma espiritual, debemos hacerlo absteniéndonos de imágenes, esculturas e ídolos. En verdad significa recibiendo su palabra y su obrar, dejándolo entrar en mi corazón y permitiéndole que me guíe. Escuchen lo que la palabra del Señor habla de ese espíritu de verdad. San Juan 14:17 dice: el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. Y dice San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Esto nos lleva a otro punto muy interesante. ¿Podemos ver a Dios? Un espíritu, querido hermano y amigo, no se puede ver, no se puede tocar, no se puede agarrar, pero sí se puede sentir. Es como el aire. Tú no puedes ver el aire, tú no puedes agarrar con tu mano el aire, pero sí puedes sentir el aire, sentir cuando está fresco, cuando está cálido, cuando está helado. También es como la electricidad. Tú no puedes ver la electricidad pasando por un cable, pero sí la puedes sentir y ver sus efectos. Dios es como el amor. El amor no se puede ver, no se puede tocar, sí se puede sentir. Así es Dios. ¿Saben que Dios no está sujeto a limitaciones de lugar, espacio o tiempo como lo estamos nosotros? Porque Él es espíritu. Pero, ¿podemos conocerlo? Claro que sí.
Por medio de la naturaleza, la Biblia y la vida de Jesús podemos conocer a nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es espiritual. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad o Deidad? Mateo 28:19 nos da la respuesta y nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se hace una clara mención de las tres personas que componen a nuestro Dios. No son tres dioses, no es un Dios con tres cabezas, no, es un Dios manifestado en tres personas. ¿Hay algo imposible para Dios? Claro que no. ¿Puede un solo Dios manifestarse en tres personas? Claro que sí. ¿Cómo entender eso? Claro, nuestra mente humana es limitada y finita y a veces cuesta que asimile estos conceptos espirituales y eternos. Pero aunque no los comprendamos, podemos creerlos y así seremos grandemente bendecidos. ¿Cómo es que tres pueden ser uno? Bueno, tenemos por ejemplo el caso del triángulo. Un triángulo que tiene tres lados, pero es un triángulo. Tenemos el caso del átomo. El átomo tiene tres elementos, pero es un átomo. Tiene electrones, protones y neutrones. Estos tres elementos componen el átomo. Así que así es nuestro Dios, compuesto del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero que son el mismo y único Dios. Saben que la palabra Trinidad fue acuñada. Esta palabra no es bíblica, pero trata de describir esa triunidad. Hay otros que usan la palabra deidad. Saben que en el Antiguo Testamento se usa la palabra Elohim, que se puede traducir como dioses cuando se refería a dioses paganos y como Dios cuando se refería al verdadero Dios de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aquí debemos notar otro detalle interesante en Mateo 28:19. Dice, bautizándolos en el nombre. Vean que el nombre está en singular y en este nombre se depositan los tres títulos divinos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su nombre es santo, su nombre es reflejo de su carácter. Y fíjense que la pronunciación exacta de su nombre se perdió en la historia, aquel famoso tetragramatón que algunos dicen que podría pronunciarse como Yahvé, pero es mejor conocido como Jehová. Dice, bautizándolos en el nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Saben que Jesús vino no en su nombre, sino en nombre del Padre? Y Filipenses capítulo número 2, verso 9 al 11 nos dice algo poderoso. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. Tremendo texto, poderoso texto, que nos dice cuál es ese nombre, y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva. Y dice que Jesucristo es el Señor, el Curios, el Señor que era conocido en el Antiguo Testamento como Jehová. Jesús es Jehová. Y ese es el nombre en el cual está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de los demás. Eso es el carácter. Entonces, ¿qué rasgo sobresale del carácter de Dios? ¿Qué rasgo sobresale de la forma de ser de Dios? ¿Qué rasgo describe mejor su naturaleza? Bueno, como dice 1 de Juan 4:8, el amor. Y Dios no tiene amor, Dios es amor. Eso significa que Él es la fuente del amor. En Él nace el amor y de Él sale el amor para todo el universo. Es más, el amor es la fuerza más poderosa de Dios, pues lo movió a dar su vida por nosotros. Pero, ¿cuál clase de amor? Vean esto. Debemos recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego dice el que no ágape, el que no ama. Y ágape es la expresión más trascendente del amor. En griego hay por lo menos 4 palabras que se relacionan con amor: philos, storge, eros y ágape. Philos es el amor de amigos y familia. Storge es el amor de compromiso, es como el amor de una pareja. Eros es el amor pasional y erótico, pero ágape es el más puro e incondicional amor que existe. Y ese es el nivel de amor con el que Dios ama, y a ese nivel es que Dios nos llama a amarlo también. ¿Cómo es el carácter de Dios? Es amoroso. Ahora, hablemos un poquito de Dios y el hombre. ¿Cómo es que Dios se acerca a nosotros? La siguiente pregunta de nuestra lección dice: ¿cómo nos considera Dios? Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, lo que nos dice este texto es que Dios nos considera sus hijos, hermanos, como a sus hijos. Considerar significa cómo nos ve Dios, qué opinión tiene Dios de nosotros. Y esto es algo maravilloso, querido hermano y amigo. No importa de qué religión seas, no importa de qué raza, nacionalidad, sexo o qué posición social tengas, Dios te considera su hijo. No importa tu pasado, cuán bajo hayas caído o qué pecado hayas cometido, Dios te considera su hijo. Ahora la pregunta es: ¿cómo consideras tú a Dios? La siguiente pregunta nos dice: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Bueno, si Él es nuestro Padre y Él nos ve como a sus hijos, claro que sí se preocupa por nuestros problemas. Así dice el Salmo 41 al 3: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué maravilloso, ¿verdad? Y me hizo sacar. ¿De dónde sacó Dios al salmista? Lo sacó del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué hizo más el Señor? Dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. O sea, enderezó su camino, enderezó su vida, lo transformó, lo cambió, trajo sobre él una vida nueva. Por eso dice el texto: puso luego en mi boca un cántico nuevo, palabras nuevas, pensamientos nuevos, motivaciones nuevas, una vida nueva, una vida transformada. Que cuando los demás veían esto, miren cómo termina el texto: verán esto muchos, o sea, verán cómo Dios cambió mi vida, verán cómo Dios me sacó de donde estaba y temerán y confiarán en el poder transformador y salvador de Dios. ¿Se preocupa Dios por mis problemas? Claro que sí. Ahora yo te pregunto: ¿cuántos problemas tienes? ¿Cuán imposibles crees que son tus problemas? Ponlos en las manos del Dios Todopoderoso, porque Él te considera su hijo. ¿Qué debo hacer ahora que he estudiado esta lección? Primer consejo: respeta el nombre
de Dios. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Número 2. Debemos obedecer a Dios. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Número 3. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Número 4. Ama a Dios de todo corazón. Mateo 22:37 nos lo dice. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahora quiero hacerte una invitación. Y la invitación es, en primer lugar, a creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y número 2, yo te invito a que le prometas amarlo y obedecerle como un Padre Celestial. ¿Quieres hacerlo? Acompáñame en esta oración. Querido Señor, hoy hemos estudiado un poquito más acerca de ti. Y hemos comprendido que eres un Dios amoroso, que nos consideras tus hijos, que te preocupas por nuestros problemas. Oh, querido Jesús, tú sabes todos los problemas que tengo y por los cuales estoy atravesando, pero quiero ponerlos a tus pies, Señor, para que tú me ayudes a enfrentar y a solucionar cada uno de ellos. Y ahora quiero decirte: yo creo en ti, creo en tu poder, creo en tu amor. Y quiero prometerte, amarte y servirte hasta el día de mi muerte o hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio de la fe de Jesús.